Importante, hay que saberse las reglas de integración. Y dentro de integrales, atienda a la pizarra, tú lo que tienes son integrales indefinidas. Las integrales indefinidas tienen reglas de integración. No copies nada, si te lo voy a pasar en vídeo. Y entonces tenemos integrales inmediatas, que es aplicar la fórmula. Integrales que se dice pseudo inmediatas, que es que a tu función le falta una constante multiplicando o dividiendo, falta un número o varios, para que se pueda aplicar una regla de integración. Luego vamos a tener métodos. El primero es el método de sustitución o cambio de variable. Un método de sustitución o cambio de variable es que tu integral que depende de x, la vas a hacer un cambio de variable a la x, llamándole a una expresión t, de tal manera que te queda otra integral que depende de t, ya no es de x, y que sí sigue una regla de integración. Luego tendremos el cambio o el método de partes, que estos los tienes en el canal por si los quieres ir viendo. Tendríamos integrales racionales, que es cuando tu integral es un cociente de polinomios, y tiene 4 casos. Que el grado de arriba sea mayor o igual que el de abajo, que el de abajo sea mayor que arriba con raíces reales sencillas, que el de abajo sea mayor que el de arriba con raíces reales múltiples, o que el denominador tenga raíces complejas. ¿De acuerdo? Luego habría otra que son trigonométricas. Bueno, nosotros en este caso, de la ficha que has puesto, vamos a tener integrales que, primero, pueden ser pseudo-inmediatas o cambio de variable. Y tienes que tener en cuenta que una integral es lo contrario a una derivada. De hecho, puedes coger un libro de bachillerato, que es cuando se empieza a ver este bloque, y en vez de integrales se llaman antiderivadas. Y también recibe otro nombre, que se llama primitiva de una función. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las reglas de integración es lo contrario a una derivada. Por ejemplo, yo aquí que tengo una exponencial. ¿Cómo derivamos una exponencial de una función? Dejábamos la potencia y derivamos el exponente. En este sentido derivo y en este sentido integro. Vale, yo tengo una exponencial, pero tengo su derivada no, porque aquí que me faltaría un menos 2, ¿no? Sí. Con lo cual, lo que vamos a hacer es poner esto a la inversa, pero como aquí me falta una constante, tú puedes poner la constante que te falta dentro y su inversa fuera, ¿vale? La regla te dice, si tú tienes la integral de k f de x, es k por la integral de f de x diferencial de x. Esto se lee como diferencial de x, nunca digas de x. Lo cual quiere decir que si yo necesito un menos 2, yo puedo poner esto de aquí. Porque algo entre sí mismo que te vale 1. Y luego lo que haces es dejar esto aquí dentro, porque es lo que me interesa. Ahora, si yo ya tengo todo esto, su integral, que es la exponencial, luego esta integral sería 1, o exponencial de 1, elevado a menos x cuadrado. Y siempre se le pone un más c, porque son indefinidas. Y ahora la constante que multiplicaba la integral, esa constante multiplica el valor de la integral. ¿Vale? Un momento. Pues vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a aplicar que cuando yo tengo la integral de una suma o resta de funciones, ves que tienes aquí una trigonométrica y una exponencial, es la integral del primero más menos lo que tendríamos de integral de la segunda función. Pero esto no lo separamos en suma, lo hacemos ya simultáneamente. Habíamos dicho que si yo tengo una exponencial, que necesito aquí su derivada, ¿no? Sí. ¿Qué me falta? Un 2. Con lo cual, un 2 que pusiera aquí, Jaime, que implica que tiene que haber un medio fuera, ¿correcto? Sí. Ya esta integral es la propia exponencial y arrastraríamos el 1 medio. Cuando nosotros teníamos el coseno de una función, su derivada que era menos seno de la función por la función derivada. Sí. Yo aquí que tengo un menos seno de 2x, ¿qué me faltaría? El 2. Con lo cual, ¿qué vamos a dejar fuera? Medio. Y ahora ya esta integral es el coseno de la función. Luego sería
dejar la constante por el coseno de 2x. Por lo tanto, esta integral será 1/2 de la exponencial de 2x más 1/2 del coseno de 2x y de nuevo más c, porque es una integral indefinida, ¿correcto? Vale. Tercer caso, es una racional. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Muchas veces os comento que antes de derivar una función, ¿vale? Hablamos de derivadas. Si tu función te interesa transformarla antes, siempre el método de cálculo va a ser más sencillo. Por ejemplo, si yo tuviera que derivar 2x menos 1 al cuadrado, nosotros podemos aplicar que la derivada de f a la n es n por f a la menos 1 por f'. Pero antes podemos desarrollar el cuadrado de la diferencia, que será cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. De tal manera que la derivada es más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo abajo un x cuadrado menos 9, esto será lo mismo que 1 por x menos 3, y abajo sería x más 3 por x menos 3. Sigue siendo integral. Sí. Con lo cual vamos a simplificar. De tal manera que la regla de integración que se utiliza aquí es la siguiente. Si tienes un cociente en el que tienes una función abajo y arriba su derivada, esto que era un logaritmo neperiano de la función, puesto que el neperiano de f se deriva como f' entre f. De tal manera que si llamamos f a x menos 3, automáticamente arriba su derivada es un 1. Luego sería el neperiano en valor absoluto de x menos 3 más c. ¿Por qué lo vamos a dejar en valor absoluto? Porque esto de aquí nunca puede tener signo negativo. No hay logaritmos de números negativos. Pero aquí la derivada de x menos 3 no es 1. ¿Cómo va a ser 1? Hombre, si yo derivo x menos 3, derivada de una constante es 0, de x es su constante que la multiplica, que es un 1. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Tenemos un producto de una función racional y un binomio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar al primero y lo dejamos entre raíz de x, más vamos a multiplicar al segundo entre raíz de x. Y vamos a reducirlo a la siguiente expresión. Nos decía la teoría, si tú tienes una potencia de base x, su integral es incrementar un nuevo exponente y dividirlo entre ese nuevo exponente. Pues vamos a pasar esto a 1/2, vamos a pasarlo a x elevado a 1/2, y en el primer paso lo que haremos será una división de potencias con la misma base. Mientras que si esta potencia pasa arriba, pasa cambiando el signo, ¿correcto? Sí. A la hora de dividir potencias con la misma base, los exponentes se restan. Con lo cual, nuestra integral final será 2 por x elevado a 3/2 más 3 por x elevado a menos 1/2. ¿Correcto? Si yo tengo un número que multiplica a una función que se va a integrar, ese número multiplica su integral. Y ahora aplicamos la regla de integración. Coge el exponente y le sumas 1 y divides entre ese mismo exponente, más 3 por x elevado a menos 1/2 y le sumo 1, partido de menos 1/2 más 1, más c. Y ahora vamos a simplificar. 3/2 más 1 son 5/2. Luego es 2 por x elevado a 5/2 entre 5/2, más 3 por x elevado a 1/2 entre 1/2 más c. Estas constantes que dividen pasan delante dando la vuelta y estos exponentes fracción los vamos a pasar a raíz. Luego sería 2 por 2/5, que son 4/5, raíz cuadrada de x a la 5, más 2 entre 1, que es 2, por 3, 6, por raíz cuadrada de x más c. Y si quieres puedo sacar aquí potencia. 5 entre 2 es a 2, luego sería 4/5 de x cuadrado raíz de x más 6 raíz de x más c. Ya tendríamos hecha la integral. Lo que no entiendo es por qué has dividido entre 3/2 o... Porque la regla te dice, cuando tú tienes una potencia de base x, el nuevo exponente que se deja al sumar una unidad al original tiene también que dividir. ¿Vale? Por ejemplo, integral de x a la 7, diferencial de x, será x elevado a 7 más 1 entre 7 más 1. Es decir, x a la 8 entre 8 más c. ¿El audio lo está grabando? ¿El bien? ¿El audio lo está grabando? Sí, sí, se está grabando. ¿Vale? Seguimos. Esta va a ser una integral
de regla de derivación directa. Esta constante la vamos a sacar fuera y la integral de 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x es directamente el arcoseno de x. Luego esta integral es 5 arcoseno de x más c. ¿Correcto? Sí. Seguimos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Tengo el cuadrado en una diferencia. Vamos a desarrollarlo para que sea un trinomio. Multiplicamos por 5x, nos queda un trinomio e integramos el polinomio. Sería 5x cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble del primero por el segundo. Operamos la multiplicación, 5x más 20x5 menos 20x cubo, diferencial de x, y ya integramos. De 5x a la 1 será 5x cuadrado entre 2, mantengo constante, de x a la 5 es x a la 6 entre 6, menos 20 por x a la 4 entre 4 más c. Y simplificamos. Se da por lo tanto 5 medios de x cuadrado más 10 tercios de x a la 6 menos 5 por x a la 4 más c. ¿Correcto? Siguiente. Esta era inmediata, es arcoseno de x más c. Es una directa de la tabla de integrales. Sí. Vale, en el siguiente, fíjate bien, no te líes. Vamos a aplicar el cuadrado de suma. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. ¿Correcto? Sí. Esto de momento es una identidad trigonométrica que te vale ¿cuánto? 1. Y 2 seno coseno es una identidad trigonométrica que es el seno del ángulo doble. Es decir, esto es integral de 1 más seno de 2x diferencial de x. ¿Correcto? No entiendo por qué seno al cuadrado más coseno al cuadrado entre x es... No, entre x no. O sea, Cuando tú das trigonometría, te dan unas identidades trigonométricas que te dicen que el seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado vale siempre 1. Entonces lo que he hecho ha sido sustituir. Vale. Dijimos antes que si yo tenía un coseno de una función, su derivada era menos seno de la función por la función derivada. Pero este seno aquí, ¿qué signo tiene? Positivo. Con lo cual, si aquí es más, en la integral, ¿qué va a ser? Un menos. Y ahora lo único que nos falta aquí es el f', que nos falta ahí, un 2, ¿no? Con lo cual esta integral, si yo pongo un medio del seno de 2x por 2, la integral será menos coseno de la función y arrastraríamos la constante multiplicando, ¿correcto? Sí. Y la integral de un número es el número por x. Luego esta integral nos quedará 1 por x menos un medio del coseno de 2x más 0. ¿Y cómo has conseguido el seno de 2x? Porque te lo daban aquí. No digo, o sea, ¿cómo has llegado hasta ahí, desde arriba? Volvemos a lo mismo. Cuando yo derivo el coseno de una función, su derivada es menos seno de la función por f'. Yo no tengo un menos seno, ¿qué tengo? Un seno, ¿no? Sí. Eso es porque no has derivado un coseno, sino menos coseno. Si coseno es menos seno y pongo un menos delante, ¿qué tengo? Seno. Lo único que hemos añadido, primero, que la integral va a ser coseno en negativo, y segundo, que como teníamos que poner la constante multiplicando para el f', este 2, a la integral que le tengo que multiplicar por su inversa. ¿Y por qué has dividido 2 seno de x coseno de x entre seno de 2x? ¿Dónde? Arriba a la derecha. ¿Aquí? Sí. No, he indicado que esto se puede reducir también. En trigonometría, 2 seno coseno de x es el seno del ángulo doble. Lo que hemos hecho ha sido transformarlo para calcular una integral más sencilla. ¿Vale? Bueno, vamos con el último. Este va a ser método de sustitución. Tienes que recordar que si tú tienes un logaritmo elevado a algo y luego una mantisa, realmente lo que tienes es una potencia. ¿Correcto? Sí. Bueno, pues este va a ser el método de sustitución. El método de sustitución es convertir una integral que depende de x en una integral que depende de otra variable por un cambio. De tal manera que una vez que yo transformo, esta integral es más sencilla. ¿Correcto? Sí. Para ello, en tu función tienes que identificar qué, o de ello, por así decirlo,
que sería dentro una función y cuál sería su derivada. Si yo tengo integral del neperiano de x cuadrado partido por x diferencial de x, yo lo puedo separar en la integral del neperiano de x al cuadrado por 1 entre x, para ver qué puede ser derivada de qué. Entonces recordamos que la derivada de, vamos a cambiar aquí el color, de esto, de lo de dentro, del logaritmo neperiano, que es 1 entre x, ¿correcto? Pues una vez que identifico la función de la cual aparece la derivada, vamos a hacer el cambio de variable. A la función le llamaremos siempre t. Se le puede llamar de otra manera. El segundo paso es derivar ambos lados de la igualdad. Entonces, si yo derivo un logaritmo neperiano de x, que me queda 1 entre x, ¿no? Sí. Y cuando derivas ambos lados se pone su diferencial. Yo aquí con respecto a qué variable derivo, a x, con lo cual pondré diferencial de x. Si t es como si fuera x, su derivada, ¿qué te vale? Y se pone un diferencial de t, ¿vale? Derivamos ambos lados. Y en el tercer paso se despeja el diferencial de t. En este caso ya está, diferencial de t que me va a quedar 1 entre x, diferencial de x, ¿correcto? Seguimos. Vamos a borrar por aquí y me voy a quedar con la última integral que hemos puesto. El método es muy práctico, ¿eh? Y tienes vídeo también en el canal exclusivo de método de sustitución o cambio de variable. Nosotros la integral la habíamos reducido a neperiano de x cuadrado, 1 entre x diferencial de x. Y de estos pasos tengo que sustituir siempre el 1 y el 3, aquí dentro. Vamos a ver, t a qué es igual, al logaritmo neperiano, ¿no? Sí. ¿Dónde tengo el logaritmo? Como base de una potencia. Luego el neperiano lo sustituyo por t y lo llevo al cuadrado. Este 1 entre x, por diferencial de x, ¿qué me ha quedado? Diferencial de. Sí. Con lo cual, todo esto, ¿por qué se sustituye? Por diferencial de t. 1 entre x, diferencial de x, es diferencial de t, ¿correcto? Ahora hemos conseguido una integral que depende de t, pero que es mucho más fácil de calcular. Porque ¿qué vamos a integrar aquí? Una potencia. ¿Cómo integramos la potencia? Sumándole una unidad y dividiéndolo entre ello mismo, ¿no? Y una vez que ya has calculado, lo que vamos a hacer es deshacer el cambio. Quédate. ¿T a que lo habíamos igualado? Logaritmo neperiano, Con lo cual, la solución será logaritmo neperiano de x al cubo, todo ello entre c y le sumamos c. Entre 3 y le sumamos c. ¿Vale? Sí. Bueno, pues lo que has hecho aquí ha sido una primera integral por cambio de variable o sustitución. Hemos hecho alguna racional, que era simplificando la fracción y aplicando la integral. Hemos hecho pseudoinmediatas, que eran que teníamos que poner constantes, ¿vale?, para poder aplicar una regla de integración. Y hemos hecho también ejercicios de integrales en las que, primero, hemos desarrollado la función para hacer una integral más fácil, la de seno más de x más coseno de x al cuadrado. Lo hemos desarrollado haciendo al cuadrado una suma, hemos reducido identidades y razones trigonométricas de ángulo doble, de tal manera que nos queda una integral más sencilla. ¿Más o menos claro? Venga, pues para el vídeo, dame un segundo. Y si puedes